poblaciones pues que difieren en su ubicación o tendencia central. Esta prueba es la contraparte de la prueba T para muestras independientes. Entonces, esta prueba la hipótesis de que la mediana de las dos poblaciones son iguales contra que no lo son. Si h sub 0 es cierta, entonces el promedio de los rangos para los dos grupos muestrales debe ser aproximadamente igual. Como bien se dice entonces, esta prueba nos ayuda pues a saber si dos muestras son independientes, provienen de poblaciones en que difieren en su ubicación o tendencia central, para ver si las medianas, en este caso por tendencia central, son similares o no. Por ejemplo, en el caso en que yo quiera comparar dos parcelas que han sido sembrados un diferente tipo de maíz, entonces en ellos yo quiero saber si el crecimiento, ¿no?, en las parcelas, en los maizales, ha sido similar en la parcela A que en la parcela B. Entonces para eso yo hago mis muestras y tomo la altura de cada maizal. Entonces voy ubicándolos y entonces para yo saber si es que estos dos grupos son aproximadamente iguales, entonces utilizo una prueba de Matt-Whitney para probar la hipótesis de que la mediana de estos dos grupos son iguales o no. Entonces de esta manera puedo saber si el rendimiento es similar en los dos grupos o no lo son. Bien. Entonces los procedimientos para seguir esta prueba serían los siguientes. Primero, ordenación por rango, en donde ordenamos los rangos por todos los elementos que deben probarse en orden creciente, seguido de los símbolos N1, N2, que son los elementos de la muestra 1 y de la muestra 2. Y los rangos vendría a ser la suma de rangos de los elementos de la muestra 1. Y R2 vendría a ser la suma de rangos de los elementos de la muestra 2. El estadístico U vendría a ser de esta manera: una medida de la diferencia de las observaciones ordenadas por rango de las dos muestras. Y la media de este estadístico vendría a ser el siguiente, muy similar a lo que hemos estado viendo anteriormente en la prueba de rachas. El cálculo del error estándar sería el siguiente. Bien, entonces, ¿cuál sería el procedimiento de la prueba? Sería la formulación de la hipótesis, donde la mediana para el primer grupo sería igual a la mediana del segundo grupo. Aquí no hay diferencias entre las dos poblaciones, por lo cual tienen la misma mediana. Y sin embargo, en la hipótesis alternativa, acá ya existe una diferencia, puede ser contrastada también por diferentes signos de mayor o menor. Los límites de la región de aceptación vendrían a ser alfa con un nivel de significancia. Por ejemplo, queremos medir entonces el nivel de ingresos de una determinada población. Entonces, tengo una comunidad, cerca están dos centros poblados que están en la zona alta y los que están en la zona baja. Entonces, ¿cómo puedo determinar yo si es que ambas tienen el mismo nivel de ingresos? Cuando se utiliza los promedios, a veces estos están alterados por lo que son los valores extremos. Entonces, si nosotros sumamos y promediamos valores, a veces el promedio no es un valor con el que puedo trabajar al hacer pruebas de hipótesis cuando los datos están muy dispersos. Entonces, esta alternativa me da al usar la mediana. Entonces, cuando utilizo la mediana, podría comparar o podría tener una alternativa para comparar si es que el nivel de ingresos, tanto para la zona alta, es igual al nivel de ingresos para la zona baja.
Entonces, de esta manera puedo usar la prueba de rangos para dos muestras independientes usando la prueba de Mann-Whitney. Procedimiento de la prueba. Primero, la elección de la distribución. En caso de que algún tamaño de muestra sea mayor a 20, se puede aproximar con la distribución normal entonces. La interpretación de resultados. Si el estadístico muestral U cae dentro de la región de aceptación, entonces es válida la hipótesis nula, de que no hay diferencia y concluiremos que las distribuciones son iguales. Entonces, hagamos este ejercicio para esquemar y resumir lo que les estoy explicando. Ejercicio. Suponga que una fábrica de cerámicas desea comparar el tiempo que toma a las piezas de barro enfriarse después de haber ardido en el horno mediante dos métodos diferentes. Los alfareros queman 12 piezas utilizando el método 1 y 10 utilizando el método 2. El número de minutos necesarios para que cada pieza se enfríe es el siguiente. Entonces, se puede concluir a un nivel de eficacia del 10% que los tiempos de enfriamiento son los mismos para ambos métodos de cocción. Bien, usamos el software para explicar el siguiente ejercicio. Bien, entonces vayamos al software para resolver este ejercicio. Bien, aquí en el software entonces debemos importar los datos que nos habían entregado entonces en el ejercicio. Archivo, abrir hoja de trabajo y colocamos todos, ¿sí? Y en este caso está en Mann-Whitney. Abrir y acá tengo los dos datos. Bien, entonces hacemos el siguiente procedimiento. Estadísticas, no paramétricos y Mann-Whitney. Hacemos clic y en la primera muestra vamos a poner en ese orden en el que nos dicen en la prueba de hipótesis. Si en ese caso nos dicen que la primera muestra sea mayor a la segunda, entonces primero colocamos método 1 acá y método 2 acá. Pero en este caso solamente piensan o nos dicen si es que los dos son iguales. Le doy clic, método 1 y método 2, seleccionar. Aquí la confianza, bueno, en este caso Mann-Whitney es una prueba de hipótesis. Estamos hablando de significación. Como es 10% de significación, entonces habrá un nivel de aceptación o región de aceptación del 90%. Y aquí la hipótesis alterna vendría a ser no es igual, ya que la hipótesis nula vendría a ser igual. Le damos clic en aceptar y aquí nos sale el resultado. Entonces, podemos ver de dos aspectos. Si en el intervalo de confianza se encuentra el 0, eso quiere decir que la hipótesis nula es verdadera, que no hay diferencias entre el método 1 y el método 2. El siguiente análisis, aquí, este vendría a ser nuestro p-valor, nuestro pseudo p-valor, que vendría a ser 0.62. Este valor, obviamente, es muy mayor a 0.10. Por ende, la hipótesis nula no se rechaza. Eso quiere decir que no hay diferencias entre el método 2 y el método 1. ¿Sí? A un nivel de significación del 10%, no existen diferencias significativas entre el método 1 y el método 2 para los tiempos de enfriamiento. Bien, de esta manera hemos visto entonces la prueba de Mann-Whitney para la